Buenos días, familias de una pausa con Dios. Bendiciones en este día, bendiciones de lo alto, bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Empezamos una nueva semana y es una semana para buscar más de Dios, para sumergirnos más en su presencia, para beber más de esa fuente inagotable de toda bendición y podernos nutrir en el Espíritu, nutrir de todo lo que viene del reino de Dios y su justicia, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la búsqueda, de la alabanza, de la adoración, que cada día pueda ser una persona más intensa en esa búsqueda por la presencia del Señor, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu, necesitamos buscar a Dios de todo corazón, buscarlo con toda nuestra fuerza, buscarlo con pasión profunda, con amor profundo, con anhelo, con deseo de conocerlo, de entenderlo, porque eso dice la palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. Así que nosotros debemos de ser personas buscadoras primeramente del reino de Dios y su justicia. Dejemos de preocuparnos por todo lo terrenal y preocupémonos por lo celestial, porque el día que partamos de esta tierra, lo terrenal queda en la tierra. Queda aquí todo, por lo cual tal vez tú trabajaste, te esforzaste y sabes, nosotros, la palabra del Señor nos enseña que debemos de atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el ladrón no lo roba, ni el orín lo corcome, dice la Biblia. Así que, familias a los cuales les llega esta palabra, yo les invito a ser esforzados y valientes para buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra que Dios trae en esta mañana está en Juan capítulo 6, versículo 63. Y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí estaba el Señor Jesús enseñándole al pueblo, a sus discípulos, y dice palabras de vida eterna. Y Él les dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nada de lo que hagamos en la carne para nada aprovecha. Lo que hagamos en el Espíritu es lo que nos da vida. La palabra de Dios dice que no nos cansemos pues de hacer el mal, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, pero el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. La carne lo único que trae es corrupción, pero el Espíritu trae vida. Y lo que Dios quiere es vida para ti. Dios no quiere la corrupción, Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que te corrompas, Dios no quiere que estés en el pecado, Dios no quiere que negocies con las tinieblas, Dios quiere personas decididas, afirmadas en el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña que vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. La palabra de Dios también enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tal vez muchos han perdido la paz, tal vez muchos andan atribulados. ¿Por qué? Porque no se han encargado del Espíritu, sino de la carne. Debemos de salir de la carnalidad y meternos en el Espíritu y sumergirnos en la presencia del Señor, porque las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Todo lo que está en la Escritura es espíritu y es vida, y es por eso que debemos de ser personas que nos sumergimos en la palabra del Señor, que la estudiamos, que la escudriñamos, que la atesoramos en nosotros. En la palabra de Dios hay misterios, hay tesoros y hay secretos para aquellos que la escudriñan, para aquellos que la leen, para aquellos que la toman y se apropian de ella. Cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero los que alcanzan estas cosas son aquellos
que viven en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Son aquellos que le dan la prioridad a Dios. Son aquellos que se rinden a Dios. Son aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Son aquellos que se decidieron por Dios y dejaron atrás al mundo, dejaron atrás los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son aquellos que dijeron: yo vivo para Dios, no vivo para la carne. Hay una palabra que dice que vivos para Cristo y vivos para Dios y muertos al pecado. Y es lo que usted y yo debemos de hacer: vivir para Jesús y estar muertos para el pecado. Vamos a crucificar nuestra carne, vamos a llevarla cada día a la cruz, vamos a entregarla allá al que gobierna sobre todas las cosas, y que sea el gobierno de Dios sobre nuestra carne, porque la carne es la que nos hace tropezar, la que nos hace pecar, la que nos hace errar y la que nos aleja de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Y sabes, si tú tienes que obligar tu carne, obliga a tu carne, oblígala a la oración, oblígala a leer la palabra, oblígala, pero tienes que prevalecer por encima de todo deseo carnal, y que sea el deseo del Espíritu el que prevalezca en ti. Les bendigo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toma la decisión de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así que esta es la palabra que Dios trae. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones para todos. Que sea una semana de cielos abiertos, pero también una semana donde te consagras y te sumerges en la presencia del Señor. Recuerda que esta palabra la necesita alguna persona en alguna parte de la tierra. Por favor, multiplícala.